Hola, apreciados estudiantes, un afectuoso saludo para todos. Bienvenidos a este encuentro virtual en el cual vamos a revisar el tema de genograma, familiograma y ecomapa, que son instrumentos que nos van a permitir conocer y tener una representación gráfica de un grupo familiar y de esta manera pues entender un poco su organización, entender un poco su evolución a lo largo del tiempo y por ende pues entender un poco sus características y algunas de sus necesidades y problemáticas, ¿sí? Por eso se entienden o se conocen también como instrumentos de diagnóstico familiar. Bueno, iniciemos con el genograma. ¿Qué es el genograma? El genograma es un instrumento que nos va a permitir conocer datos de la familia de forma visible, de sus miembros y de sus relaciones a lo largo de varias generaciones, específicamente de 3 generaciones. Se define como la representación gráfica por medio de símbolos del desarrollo de la familia a lo largo del tiempo. Esta imagen que podemos ver acá, la cual vamos a estar profundizando, es un ejemplo de lo que es un genograma. ¿Cuál es la utilidad o qué aspecto podemos resaltar sobre la importancia y utilidad del genograma? En primer lugar, tenemos que nos permite conocer la estructura familiar, es decir, cómo está conformada, ¿sí? Quiénes son los padres, cuántos hijos tienen, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, quiénes se casaron, quiénes no. En segunda instancia nos permite conocer el ciclo vital de la familia, en qué etapa de ese ciclo vital se encuentra, ¿sí? Eso lo podemos ver con algunas características que más adelante vamos a trabajar. Por ejemplo, si se encuentra en la etapa del nido vacío porque sus hijos ya se casaron, ya se fueron, ya tienen sus hijos, ¿sí? Por ejemplo. O si se encuentra en etapa de conformación de la familia porque se acaban de casar o la esposa está embarazada, por ejemplo. Como tercera instancia, nos permite conocer qué patrones de las distintas generaciones se han repetido, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la abuela, por poner un ejemplo, que la abuela se casó a los 15 años. Vemos que la tía, por ejemplo, también se casó a los 15 años. Y ahora vemos que la jovencita también se casó a los 15 años. Entonces vemos que hay patrones que se siguen repitiendo, por decirlo así, de generación en generación. Otro ejemplo, que los señores o que el señor se casó con una mujer mucho mayor. Si vemos que el hijo también se casa con una mujer mucho mayor. Y ahora el nieto también se casa con una mujer mucho mayor, ¿sí? Entonces, el genograma nos permite conocer esos patrones que se repiten o que se han ido repitiendo de generación en generación. Como cuarto punto, referente a la utilidad del genograma, y es conocer acontecimientos vitales como por ejemplo muertes, ¿sí? Quienes han muerto, también nos permite conocer embarazos, nos permite conocer enfermedades, ¿sí? Si alguien tiene alguna enfermedad, nacimientos, matrimonios, ¿sí? Y por último, los patrones de relaciones. Resulta que en el genograma nosotros también graficamos las relaciones significativas, bien sea positivas o negativas, que existen entre los miembros de esa familia. Entonces podemos identificar
gracias a esta imagen, a esta gráfica que conocemos como genograma, vamos a poder identificar qué relaciones significativas existen, bien sea malas o buenas. Por ejemplo, si vemos que el hijo mayor tiene una relación conflictiva con el padre, ¿sí? Y por ende, pues la hermana menor tiene también relaciones conflictivas con el hermano, ¿sí? Entonces ya uno va como relacionando algunos patrones de relación existentes en esa familia. Pero ese hijo mayor sí tiene una excelente relación con la madre. Entonces identificamos que entre el padre y la madre existe una relación bastante estresante, por ejemplo. Entonces, posiblemente podemos entender que esa mala relación del hijo con el padre puede deberse al maltrato, por ejemplo, que le da a la madre, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos permite conocer esas relaciones y por ende vamos a poder hacer algunos análisis, ¿sí? Que posteriormente entraríamos a corroborar. Entonces, esta gráfica que vemos aquí para ir asociándolos es la gráfica de un genograma, ¿sí? Esta línea que tenemos acá, bueno, antes de hablarles o mostrarles las generaciones que están en esta gráfica, quiero comentarles qué quiere decir este diagrama o esta familia que está aquí seleccionada. La familia que está seleccionada puede ser así por medio de una línea continua o puede ser así punteada. También lo pueden seleccionar. La familia que se encierra de esta manera es la familia que hace parte del familiograma, ¿sí? Es decir, que el familiograma corresponde, para adelantarme un poco, solo a la familia núcleo, ¿sí? A la familia con la cual nosotros estamos trabajando, por ejemplo. Entonces, esa familia núcleo o esa familia base, ¿sí? Que se selecciona teniendo en cuenta más que todo el criterio de habitabilidad, ¿sí? Quienes están viviendo en el momento en esa familia núcleo. Entonces, a esta familia o con base a esta familia que se supone es nuestra familia, es decir, con la cual estamos trabajando, nosotros vamos a elaborar el familiograma, es decir, vamos a comenzar a graficar de ahí hacia arriba, ¿sí? O si quieres comenzar desde arriba hacia abajo, ok. El hecho es que nuestra familia núcleo es esta que está aquí seleccionada, ¿sí? Entonces, este es el familiograma. Ahora, vamos a revisar el genograma. Habíamos dicho que hasta 3 generaciones. Entonces, esta generación que vemos acá, bueno, aquí alcanzamos a ver los nombres. La familia núcleo está conformada por Néstor y está conformada por Lenis. Y tienen una hija que se llama Marianne. Entonces, en la primera generación o en la línea que continúa en el genograma, encontramos a los hermanos, ¿sí? Es decir, los tíos de la chica. O sea, encontramos los hermanos maternos y los hermanos paternos de este lado. No se preocupen que ya vamos a revisar ese paso a paso. Luego encontramos los abuelos, es decir, los padres de la pareja núcleo, ¿sí? Entonces encontramos los abuelos o los padres paternos y los abuelos aquí presentes o los padres o los abuelos maternos. Y en la última línea, que dicho de otra manera viene siendo la primera, encontramos a lo que conocemos como los bisabuelos, ¿sí? Los bisabuelos paternos o los abuelos y los bisabuelos o los abuelos de la pareja núcleo maternos, ¿sí? Entonces, esta línea familiar que ubicamos acá corresponden a la familia de la mujer, es decir, materna. Y esta gráfica o esta familia
que graficamos acá corresponde a la familia paterna, es decir, la del señor, la de Néstor, ¿sí? Listo, entonces eso como para ir familiarizándolos un poco con la gráfica. Ya vamos a revisar el paso a paso. Bueno, para nosotros construir un genograma, por ende también un familiograma, debemos conocer algunos símbolos, algunas nomenclaturas y algunas indicaciones muy puntuales para su elaboración y también para su interpretación. Entonces, lo primero que debemos saber, chicos, es que la ubicación entre hombres y mujeres va de la siguiente manera. Primero va siempre el hombre en la pareja, es decir, cuando usted va a graficar una pareja, primero va siempre el hombre y luego va la mujer, como lo pudieron ver en la gráfica pasada. Revisemos, miren, primero va el hombre y después la mujer. Primero va el hombre y después la mujer. Primero va el hombre y después la mujer. Primero el hombre y después la mujer. ¿Listo? En cuestiones de pareja. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los hijos se organizan de mayor a menor. Vamos a mirar en la gráfica. Quiere decir que esta señora es la mayor de las hermanas o de los hermanos de Néstor, ¿sí? Y en este caso es Lucía, ¿sí ven? Entonces, los hermanos se ubican de mayor a menor. ¿Qué quiere decir en esta gráfica? Que, bueno, no alcanzo a ver el nombre, que esta señora es la mayor y Cecilia es la menor. Miremos acá en la línea materna. Lucía es la hermana mayor y Leusti es el hermano menor, ¿vale? Como para entender un poco lo que les acabo de decir. Entonces, repito, en cuanto a parejas, primero se ubica el hombre y a la izquierda, a la derecha, perdón, la mujer. En cuanto a la ubicación de los hijos, siempre va a ir de mayor a menor. Quiere decir que el último siempre va a ser el menor. En cuanto a símbolos, bueno, vamos a revisar los más importantes. Y es que hombres se grafica con un cuadrado, como lo ven acá. Hombre siempre va a ser un cuadrado. Y mujer, un círculo. Hombre cuadrado, mujer círculo. Revisemos otros símbolos. Embarazo. El símbolo del embarazo es un triángulo. Habrán algunos genogramas que vamos a encontrar el círculo y dentro de ese círculo vamos a encontrar, dentro de ese círculo vamos a encontrar el triángulo o el círculo y debajo el triángulo. Particularmente solo coloco el triángulo, ¿sí? Porque decir que un círculo, es decir, una mujer embarazada, pues hasta el momento considero que es un poco como lógico, ¿sí? El día en que los hombres se puedan embarazar, bueno, ya uno hace la especificación, pero la verdad no lo considero necesario porque la mujer es la que se embaraza. Entonces, si colocamos en un triángulo, pues ya sabemos que es una mujer, ¿vale? Pero igual ustedes deciden cómo hacerlo. Repito, si el círculo, es decir, la mujer con el triángulo adentro, o el círculo, es decir, la mujer con el triangulito debajo, ¿sí? Unidos por una línea, o simplemente el triángulo. El hecho es que el símbolo que representa el embarazo es el triángulo, ¿vale? El siguiente que podemos ver acá es un parto de un feto muerto. Aquí ya vamos viendo que la X es muerte, ¿sí? La X dentro, bien sea del cuadrado o del círculo, representa muerte. Entonces, cuando ya es un parto de un feto muerto, pues ya se puede identificar si es un niño o una niña. Entonces uno coloca
Si es una niña, entonces el círculo con la X, y si era un niño, el cuadrado con la X. Miremos el siguiente, que es el aborto. El aborto se representa con pues la línea, ¿sí? Con la que se une el diagrama, y un circulito, más bien un óvalo relleno, un ovalito relleno, un óvalo más pequeño que el tamaño del círculo y del cuadrado, ¿sí? No sé si pueden ver como las dimensiones. Es mucho más pequeño que los círculos que uno utiliza para representar la mujer, y es más ovalado. Entonces, completamente relleno, aborto, ¿vale? Y se dice también que el aborto inducido se representa con una X, así como ustedes lo pueden ver. La verdad, esto es bastante difícil de poder identificar, sobre todo porque en la familia, pues, a duras, es decir, difícilmente te van a indicar, pues, que existió un aborto, ¿sí? Y muy difícilmente te van a indicar si fue inducido. Entonces, generalmente te dicen, no, yo tuve un aborto a los 5 meses, por ejemplo, perdón, a los 2 meses tuve un aborto. Entonces, y o sea, fue producto, yo me lo induje, ¿sí? Es decir, eso difícilmente lo van a encontrar. Pero sí, si la persona se lo indica, entonces ya usted aborto inducido. O no, simplemente tuvo un aborto y no especifica mucho, no, fue accidental o bueno, listo. Entonces nada más colocamos este símbolo. Este símbolo es el que generalmente vamos a encontrar y usted sabe que fue un aborto, ¿sí? Pocas veces se reconoce que fue inducido. Mientras no se reconozca que fue inducido, manejamos este símbolo. Bueno, entonces, antes de continuar, hagamos un repaso. Hombre cuadrado, mujer círculo. En cuestiones de pareja, el hombre va a la izquierda y la mujer siempre a la derecha. Los hijos se organizan de mayor a menor. Embarazo es un triángulo. El nacimiento de un bebé muerto, ya sabemos que la muerte es la X. Si es un niño, el cuadrado. Si es una niña, el círculo con la X adentro. Aborto, el óvalo relleno. Y si logra especificar que fue inducido, entonces la X nada más. No se coloca ni cuadrado ni triángulo porque no se identificó el sexo aún. Ahora, revisemos otras nomenclaturas importantes para tener en cuenta al momento de elaborar el familiograma y el genograma. Son letras, no sé si ya las pudieron identificar. Son letras y cada una de esas letras nos va a indicar fechas importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, para colocar la fecha de nacimiento, usted no va a colocar fecha de nacimiento, 2 puntos, no. Simplemente va a colocar la N minúscula. Entonces, cada vez que usted vea la N minúscula, 2 puntos y una fecha, ya usted va a entender que estamos hablando de la fecha de nacimiento de esa persona, ¿sí? Entonces, N minúscula significa fecha de nacimiento. M mayúscula significa fecha de muerte. M minúscula, fecha de matrimonio. Vamos diferenciando. N de nacimiento. M mayúscula de muerte. Y M minúscula, fecha de matrimonio. Unión libre, la U de unión libre. Acuérdense, U de unión libre. N de nacimiento, M mayúscula de muerte, M minúscula de matrimonio. Unión esporádica también se representa con la U, ¿sí? O unos novios que se fueron a vivir juntos, la U. Fechas de separación, S, la fecha en que se separan, S.
y la fecha en que se divorcian, es decir, que ya hacen esa separación oficial o legal para los casados, es D. Si se dan cuenta, generalmente es la inicial del hecho, del evento. Repito, N de nacimiento, M mayúscula de muerte, M minúscula de matrimonio, U de unión libre o de unión esporádica, S minúscula de separación, D de divorcio. Si se dan cuenta, son las letras minúsculas. La única que varía es la M, porque muerte y matrimonio ambas son con M. Entonces, para diferenciar, a muerte se le asigna la M mayúscula y a matrimonio la M minúscula. Miremos este ejemplo. Matrimonio, entonces aparece M, dos puntos y la fecha. Por ejemplo, si me casé en el 2016, entonces M minúscula, dos puntos, 2016. No es obligatorio colocar 25 de marzo del 2016. No, con que usted coloque el año ya es suficiente. Solo vamos a manejar años, ¿vale? Bueno. Si se dan cuenta en esta gráfica, vemos el hombre y la mujer, la fecha de matrimonio y una línea, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre esta línea y la línea de unión libre? Si se dan cuenta, en matrimonio tenemos una línea continua, mientras que en la unión libre una línea no continua, es decir, punteada. Entonces ya sabemos que las parejas casadas van a estar unidas por una lineecita continua, ¿sí? Mientras que las parejas unidas libremente o con unión esporádica van a estar unidas con una línea punteada. ¿Listo? Bueno, vamos estableciendo diferencias. Entonces, matrimonio se coloca M y la fecha de matrimonio. Unión libre, entonces el hombre, la mujer, la línea punteada y la fecha en que se fueron a vivir juntos, ¿sí? Lo mismo que unión esporádica o noviazgo, la U y la fecha en que se unieron. Si se dan cuenta, también estamos viendo una línea punteada. Miremos separación. Separación, para que haya una separación, pues tuvo que haber o una unión libre o un matrimonio. Entonces, miremos este ejemplo. Está el hombre y está la mujer, ¿sí? Si está la línea continua, fue porque estuvieron casados, ¿sí? Es decir, se casaron. Entonces, se coloca la fecha del matrimonio. Entonces, esta pareja se casó en el 2000. Y se separó esta lineecita, una sola línea así atravesadita, así inclinada, indica separación. Dos líneas así inclinadas, atravesaditas, indican divorcio. ¿Sí ven la diferencia? Aquí están separados y aquí están divorciados. Entonces, miremos este ejemplo. Este señor, vamos a suponer que se llama Juan, y esta señora que se llama María, se casaron en el 2000. Se separaron, aquí está la S de separación, en el 2001. Quiere decir que demoraron casados un añito. Miremos este ejemplo. Vamos a suponer Pedro y Andrea. Se casaron en el 2000, al igual que Juan y María, y se divorciaron inmediatamente en el 2001, ¿sí? Entonces ahí vemos la fecha. Vamos a suponer el caso en donde se separan y luego se divorcian. Vamos a suponer aquí el caso de Juan y María. Entonces, María y Juan, sí, habíamos dicho, se casaron en el 2000. Se separaron en el 2001. Ellos aún no se han divorciado. Pero resulta que en el 2003 ellos deciden divorciarse. Entonces, en este caso, aquí agregamos dos líneas después de la separación.
agregamos 2 líneas después de la separación y colocamos de 2000, habíamos dicho que 2003. Es decir, se casó en el 2002, se separó en el 2001 y se divorciaron en el 2003. En caso tal, este proceso continúe y ellos decidan divorciarse. Entonces se coloca tanto la separación como el divorcio. Aunque es un dato que no siempre especifican. Algunos dicen, no, yo me casé y me divorcié. ¿Sí? No se colocan como, no, yo me casé en tal fecha, luego me separé en tal fecha y luego me divorcié. ¿Sí? Porque incluso algunos no logran como diferenciar eso. Entonces, si les dan el dato, ustedes lo hacen así especificadito, matrimonio, separación y divorcio. Si no se lo dan, pues usted entonces nada más coloca cuándo se casaron y cuándo se separaron, o cuándo se casaron y cuándo se divorciaron. ¿Listo? Eso depende también de los datos que ustedes tengan, porque tampoco uno va a insistir en, ay, se divorciaron tal, pero ¿y cuándo se separaron? O sea, ya, si les da, el hecho es que están divorciados, que es en últimas lo que nos va a importar en el caso de que se lleguen a divorciar. Entonces eso como para que lo vayan teniendo en cuenta por si acaso se llegan a encontrar con una gráfica así donde le muestren los 3 hechos, el matrimonio, la separación y el divorcio. Ya ustedes saben que es porque se puede identificar los 3 sucesos. Si no, no pasa nada. Yo aquí les tengo como un ejemplo, que esto se los iba a mostrar más adelante, de lo que contiene la leyenda. Esto que vemos acá es la leyenda o lo que se dice de una persona, ¿sí? En este caso de este señor que se llama Pablo, de 88 años. ¿Qué podemos decir del señor Pablo? Que murió, ¿cierto? Que está muerto, tiene la X, cuando tenía 88 años. Si se dan cuenta, dentro de la figura, bien sea el cuadrado o el círculo, vamos a colocar la edad. Se puede colocar dentro o se puede colocar afuera, no hay problema, ¿vale? Si se coloca 88, no es necesario que coloquemos años, ya con que usted coloque 88 ya es suficiente. Si quiere colocar 88 años, bueno, listo, no hay problema. Pero muchas veces para no sobrecargar uno coloca nada más 88, ya se sabe que esa es la edad. Si se dan cuenta al ladito del señor Pablo, entonces encontramos el nombre. Lo ideal es que sea nombre completo, con apellido y todo, para nosotros poder también identificar, por ejemplo, si vemos que el hijo mayor no tiene el apellido de señor Pablo, entonces ya vamos identificando cositas así, que algo pasó, que no lo registró él, que lo registró el abuelo, que lo registró el tío, entre otras cosas. Entonces, Pablo, eso se lo voy a mencionar más adelante. Entonces, se coloca el nombre completo, bueno, aquí no está completo, quizás se desconocía, ¿vale? Si no se colocó, quizás no se pudo tener claridad del apellido, quizás. Entonces, la fecha de nacimiento, ¿sí? Nació en 1921 y murió, si se dan cuenta, M mayúscula, perdón, en el 2009, ¿vale? Ya uno con esto puede hacer el cálculo de la edad, chicos. Les quiero decir eso. No siempre vamos a ir, cuando uno va a construir un genograma o un familiograma, pues obviamente debemos realizar una entrevista, ¿sí? Una entrevista para nosotros poder obtener todos estos datos, que como era el nombre de la abuela, cuando se casaron, de que murió, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, la información, repito, para el genograma y el familiograma se obtiene de una entrevista, ¿sí? O incluso hay datos de la ficha de caracterización familiar, que es el instrumento que nos da como una información también bastante específica de la familia, nos permite realizar esta gráfica, ¿ya? Entonces, no es necesario que si usted le pregunta a la persona la fecha de nacimiento, pues también tenga que preguntarle el año. O si le dice, no, él nació en tal fecha y murió hace 10 años, por ejemplo. Entonces, haga cuenta, hay cosas que nosotros mismos debemos analizar, porque no podemos a toda la persona, ¿y cuándo nació? ¿Y cuándo murió? ¿Y cuántos años tiene?
calcúlelo usted. Ya usted con un datico, ya usted puede sacar muchas cosas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No todos los datos lo van a encontrar claros. Hay datos que usted tiene que realizar, ¿sí? Que calcular. Yo, por lo menos cuando estoy haciendo familiogramas y genogramas, siempre tengo una calculadora al lado para poder ir sacando cuentas de edades, en qué fecha murió, en qué fecha nació, qué edad tenía cuando murió y todas esas cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí nació en el 1921 y murió en el 2009. Entonces ya uno puede calcular la edad que tenía cuando murió, 88. Dentro de esa leyenda, cuando la persona muere, también se coloca la causa de la muerte o de qué padecía. Entonces dice que infarto agudo y que tenía hipertensión. También se coloca el oficio, ¿sí? La labor que hacía. Entonces decía que era constructor y la preparación, que era bachiller. ¿Sí? Es como lo principal que se coloca. ¿A qué se dedica? En este caso que murió, de qué murió. Si está vivo, entonces pues obviamente no hay que colocar eso, pero si tiene una enfermedad sí se coloca. Si no tiene una enfermedad identificada, pues no se coloca nada, ¿vale? Entonces, esta es la información principal que se coloca de una persona. Ya más adelante vamos a mirar ejemplos. Aquí si se dan cuenta nos indica la fecha en que se casaron, ¿sí? Y la señora que también murió a los 78 años. Y de este lado vamos a encontrar los datos de ella, que nació en el 1922, que murió en el 1995, es decir, murió antes que él, murió cuando tenía 78 años, ¿sí? ¿De qué murió? De una enfermedad pulmonar obstructiva, era hipertensa, era fumadora, era ama de casa y era bachiller, ¿sí? Bueno, avancemos. Sigamos revisando tipos de uniones. Bueno, las parejas no casadas, bueno, ya les había dicho que se identifica con una línea punteada. Aquí, en este caso, dice se conocieron en 1981, porque resulta que esta pareja, cuando no se han ido a vivir juntos, es decir, es la típica pareja de el hombre, la mujer, que sí son novios o conviven, ¿sí? Perdón, no conviven, se reconocen ya como pareja, como maridos, no sé cómo expresarme, pero no viven juntos aún, ¿sí? De pronto ella vive en su casa, él vive en su casa, algunas que otras días se quedan juntos. Entonces, como no podemos hablar de una fecha de unión, se coloca la fecha en que se conocen, ¿sí? Hasta aquí. Pero si ya viven juntos, independientemente si están casados o no, se coloca la fecha en que se van a vivir juntos. Esto se lo aclaro para que no se me vayan a confundir con esto. Si no se han ido aún a vivir juntos como tal, pero sí prácticamente ya lo único que tienen es que tienen las camas separadas, por decirlo así, entonces se coloca la fecha en que se conocieron, porque aún no se puede hablar de una fecha de unión como tal porque no están conviviendo. Entonces, lo otro, pues ya se los había dicho, el orden de nacimiento de los hermanos. Entonces, siempre se va a colocar el hijo mayor y luego el hijo menor, ¿sí? De acuerdo al orden de nacimiento, primero el mayor, repito, y segundo y después los menores. Vamos a ir interpretando esta gráfica. ¿Qué nos dice esta gráfica? El señor, vamos a poner el nombre, Federico con la señora Federica, están casados, aunque todavía este gráfico no está terminado. Tienen un hijo mayor y tienen 3 hijas, ¿sí? 3 hijas menores. Es decir, que en total tienen 4 hijos. Es lo único que podemos decir hasta el momento de esta gráfica. Avancemos. Miremos otros trazados. Vamos a mirar algunas
bueno, hasta el momento hemos hablado de las parejas, de la ubicación de los hijos, ¿sí? Si se dan cuenta, miremos acá el ejemplo anterior, los hijos están unidos por una línea, ¿sí? Una línea normal, una línea continua. Miremos este caso. Estamos hablando de un hijo que no es biológico, un hijo adoptado. Cuando se identifica que uno de los hijos es adoptado, la línea que sale de la unión de los padres va a ser así continua también, ¿sí? Entonces, línea continua para unir al hijo al hijo adoptivo es continua, ¿sí? Si se dan cuenta, miren la diferencia. Aquí son hijos biológicos y la línea es completamente continua, pero en el caso del hijo adoptivo, la línea no es continua, ¿sí? Punteada, ¿sí? Bueno, ahora miremos cuando son gemelos, ¿sí? O mellos. Bueno, resulta que es un término que lo han confundido bastante, gemelos, mellos. El hecho es que tenemos hermanos genéticamente iguales, ¿sí? Son del mismo sexo ambos y son genéticamente idénticos, es decir, son aquellos que son físicamente idénticos, que muy difícilmente uno logra diferenciar. Y por otro lado tenemos aquellos hermanos que no necesariamente van a ser idénticos, ¿sí? Incluso alguno es un hombre, otro es una mujer y no van a ser genéticamente idénticos. Entonces, esos que son genéticamente no idénticos, ¿sí? Los conocemos como gemelos disigóticos, de dos. ¿Por qué? Porque se desarrollan en dos saquitos, ¿sí? Entonces, puede que salga una mujer y un hombre, o puede que salgan dos mujeres, pero genéticamente y físicamente no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, no les voy a hablar de gemelos o mellos porque, como les dije, son términos que confundimos. Entonces, vamos a hablar de gemelos disigóticos, repito, aquellos que se desarrollan en saquitos, cuando están en la madre, en saquitos diferentes. Por lo tanto, no van a ser idénticos, ¿vale? Y los homocigóticos, que son los que sí se desarrollan en un mismo saco y son completamente idénticos. Generalmente no, y necesariamente van a ser del mismo sexo. Un hombre o dos mujeres y van a ser genética y físicamente idénticos, mientras que los disigóticos no necesariamente, ¿sí? Van a ser, incluso como les dije, puede salir un hombre y una mujer. Entonces, cuando se identifican que son disigóticos, entonces miren cómo se grafica. De un mismo punto van a salir los dos. De un mismo punto, repito, van a salir los dos. Esto indica gemelos. Si son disigóticos, simplemente lo hacemos así, ¿ya? En este caso fueron dos niñas. Vamos a suponer el caso en el que es un hombre y una mujer. Entonces sería el cuadrado aquí y el círculo, ¿vale? Ok. Si se identifica que son gemelos idénticos, ¿sí? En este caso gemelas idénticas, entonces del mismo vértice, perdón, salen los dos, si se dan cuenta, las dos en este caso, pero vamos a ver una unión mucho más fuerte. Entonces vamos a encontrar una línea también aquí en la parte de abajo que que las va a unir, es decir, ese triangulito se va a cerrar completamente y adicional se le coloca esta línea. La verdad es que esta línea no es necesaria, ¿sí? Como pueden encontrarla en algunos, pueden que no la encuentren y no pasa nada. Con que coloquen esta de abajo es suficiente. Entonces, repito, si ven la diferencia, ambos son gemelos, solo que unos son disigóticos y los otros homocigóticos, es decir, del mismo saco y son genéticamente idénticos. Como la conexión es más fuerte, se unen aquí por otra línea y logran cerrar el triángulo.
salen del mismo vértice. Y en el caso del disigótico salen del mismo vértice, pero no vamos a ver la lineecita aquí, que los va a unir debajo. Vamos a suponer que esta pareja luego tuvo otro hijo, ¿sí? Entonces aquí se colocaría el otro hijo. Se extiende un poquito para acá la madre y se coloca el otro hijo menor. Acá, como para ir haciendo ejemplos. Bueno, chicos, espero que hasta aquí estemos claros. Vamos a avanzar. Acabamos de revisar hijos adoptivos y los hijos gemelos, tanto disigóticos como homocigóticos. Miremos ahora, bueno, ya esto también lo habíamos revisado. Bueno, mira, aquí nos encontramos con el ejemplo que les mencioné hace un rato. Ustedes dirán, profe, ¿y ese 48 qué quiere decir? Resulta que uno puede colocar el año completo, es decir, 2020, o puede colocar 20, ¿sí? Es decir, las últimas cifras. Resulta que esta imagen, pues yo la saqué de un libro pues antiguo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de 1948, sobre todo cuando estamos graficando generaciones bastante antiguas, la de los bisabuelos, la de los abuelos, nos vamos a encontrar con años bastante lejanos, ¿ya? Entonces usted puede colocar 1948 o 48, pero como resulta que estamos ya en otro siglo, si nosotros colocamos 20, bueno, ya creería que podemos entender que es 2020 y no va a ser 1920 porque yo creería que está bastante lejano, ¿sí? Pero entonces para que no se me vayan a confundir, este 48, este 22, este 28 y este 40 indican 1948, 1922, 1928, 1940, para que no se me vayan a confundir. Entonces, esta pareja se casó en el 1948. Miremos este ejemplo como el que les quise representar hace un rato. Esta pareja se casaron en 1922. Se separaron en el 1928, es decir, demoraron 6 años. Bien felices. Luego, hasta 1940, es decir, 12 años después, 12 años después es que se divorcia. Entonces, en este caso sí se puede identificar los 3 momentos, en que se casan, en que se separan y en que se divorcian, ¿sí? Que fue como lo que le quise representar hace un ratico. Entonces, no se me vayan a confundir. Para evitar, nosotros vamos a colocar el año completo. 2020, 2010, 2009, 2003, 1990, 1991, para no confundirnos. Pero entonces sí les hago la claridad de estos para que no se me vayan a enredar al momento de ver las diapositivas. Bueno, casos particulares. Bueno, para que no se me vayan a confundir, porque esto sí necesito que estén bastante atentos. Profesora, ¿qué pasa si este señor Juan, como su nombre lo dice en la canción, resultó bastante travieso? El señor Juan tuvo varias mujeres. Bueno, ¿cómo se representa? Recuerden que el hombre siempre va a ir primero, es decir, a la derecha. No primero, vamos a hablar de derecha. Y la mujer siempre va a ir a la izquierda. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que siempre se va a ubicar del más antiguo, es decir, del mayor, a el menor. En este caso vamos a ubicar primero de la más antigua, pero no de edad, sino de unión con él, a la más reciente, ¿vale? Recuerden esos datos para que no se me vayan a confundir. Y son datos que aplicar a nivel general. Primero el hombre, bueno, primero no, para que no se escuche así como feo. El hombre a la derecha, la mujer a la izquierda. Primer dato. Segundo, las mujeres se van a ubicar de mayor
a menor, pero no de edad en este caso, sino con la más antigua, con la que se unió hace mucho más, a la más reciente, para decirlo de otra manera. Entonces, vamos a entender esta gráfica que les voy a explicar. En este caso estamos hablando de un hombre con varias esposas, travieso el niño. Entonces, tenemos un señor Juan, ¿verdad? Bueno, aquí fue un error. Esta M es de matrimonio, es decir, es minúscula. Recuerden que la M mayúscula es de muerte, entonces ignoren este error. Aquí es una M minúscula de matrimonio. Esta fue la primera esposa, ¿sí? Esta fue la primera esposa de Juan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este señor Juan se casó con la señora, vamos a suponer que se llama María, se casó con María en el año 1955 y se divorciaron en el año 1959, ¿sí? Es decir, que duraron casados, ¿qué? 4 añitos, ¿ya? Si de esta pareja o de esta unión salieron o tuvieron hijos, esos hijos van a salir de este segmento, es decir, de aquí, ¿sí? De aquí van a salir los hijos fruto de esta unión. Bueno, resulta que el señor Juan, repito, se casó con María en el 1955 y se divorció en el 1959. Listo. Luego, Vigo conoció a otra amiga que se llama Andrea y se volvió a casar. Se volvió a casar un año después, en 1960. Pero a los 10 años el señor Juan, no conforme, se divorció en 1970. ¿Sí? Entonces, este pedacito de aquí representa la unión, ¿sí? Del señor con la señora Andrea. No quiero que se me vayan a confundir y vayan a entender esto como que estas dos mujeres se casaron. No, porque recuerda que aquí está el hombre, ¿sí? Entonces estamos hablando de parejas que tuvo el hombre. Entonces, este pedacito, repito, nos indican los datos de la unión de Juan con Andrea. Repito, se casaron en 1960 y se divorciaron en 1970, 10 años después. Si Juan tuvo hijos con Andrea, deben salir de este segmento, de este pedacito. Vamos a suponer que tuvieron unas gemelas visigóticas, entonces salen de aquí. Lástima que esto no dibuja. De aquí salen las dos gemelitas, el par de gemelas. ¿Listo? Bueno, ahora la última unión, la última mujer o esposa de Juan es esta señora que está acá, que se llama Francisca. Entonces, repito, esta es la unión de María, este es con Andrea y este con Francisca. Entonces, en este segmento vamos a representar la unión de Juan con Francisca. ¿Qué tenemos? Que se volvió a casar el señor Juan en el 1980 y se divorció 3 años después. ¿Qué pasaba con el señor Juan? No sé, pero se volvió a divorciar. ¿Listo? Entonces, si tuvo hijo con la señora Francisca, tienen que salir. Vamos a suponer que tuvo una hija, entonces salen de acá, ¿sí? Y automáticamente se van a dar cuenta que los hijos del señor Francisco, lo vamos a ver con cada una de las mujeres, van a ir de mayor a menor. Quiere decir que los hijos menores fue la hija que tuvo con la señora Francisca. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el caso contrario. No fue el don Juan, sino doña Juana. Entonces, lo contrario. Como los hombres siempre van a ir a la derecha, ¿sí? Y la mujer a la izquierda, entonces primero vamos a representar el hombre más antiguo, ¿sí? Recuerden eso. No más antiguo de edad, aclaro, sino más antiguo en cuanto a la unión, es decir, el primer marido, el primer esposo que tuvo la señora Juana, ¿sí? Entonces, este es el primer esposo, ¿sí? Entonces, vemos. Aquí, bueno, el mismo error, no es M mayúscula, pues recuerden que la M mayúscula es de muerte, es M minúscula, o sea, ¿por qué no corregí esto? Bueno, entonces M minúscula quiere decir que Juana
se casó, vamos a colocarle el nombre Eduardo, se casó con Eduardo en 1940, se divorció en 1947, es decir, demoró 7 años casada con Eduardo. Si tuvo hijos con Eduardo, deben salir de aquí. Vamos a suponer que tuvo un hijo, entonces de aquí rayita y el cuadradito. Ok. Luego, ella decidió no, que ella quería darse otra oportunidad con Miguel y decidió casarse también con Miguel. Este es Miguel. Con Miguel se casa 3 años después de su divorcio, es decir, en 1950. Pero a los 2 años, no sé qué le pasa a la señora Juana, no conforme, se volvió a divorciar. ¿Sí? Si tuvo hijos con Miguel, entonces deben salir de aquí. Vamos a suponer que tuvo una hija. Entonces de aquí sale la hija que tuvo con... Ay, perdón. De aquí sale la hija que tuvo con Miguel. ¿Vale? Bueno. Ella decidió darse otra oportunidad porque consideró que el problema estaba en que no elegía bien a su pareja. Entonces esta vez se tomó un tiempito más para elegir a su pareja y escogió a Carlos. ¿Sí? Entonces con Carlos también decide casarse y se casa en 1955. ¿Sí? Demoró otros añitos más. Bueno, fue con quien más demoró y se divorcia en 1980 de Carlos. ¿Sí? Quiere decir que la última pareja que tuvo doña Juana fue Carlos. ¿Sí? Entonces, se casaron en el 55 y se divorciaron en el 80. Si tuvo hijos con Carlos, deben salir de este pedacito. Vamos a suponer que tuvo un hijo y una hija. Entonces, primero el hijo, que fue el mayor, y luego la hija, que es la menor. ¿Listo? Bueno. Bueno, habíamos dicho también que en el genograma se representaban también las relaciones, ¿sí? No necesariamente vamos a graficar todas las relaciones, es decir, todos con todos, no. Vamos a representar las relaciones más significativas, tanto positivas como negativas. Estas mismas líneas vamos a revisarlas bien porque también las vamos a tener en cuenta para el ecomapa. Entonces, cuando la unión es muy fuerte, ¿sí? Y a la vez están muy fusionados, muy unidas y es agradable, entre más líneas tenga, más fuerte va a ser, ¿vale? Entonces, la relación usted la puede graficar con 3 líneas, que ya es muy, muy fuerte, con 2 líneas, que es fuerte, pero no tan fuerte como la de 3 líneas. Incluso hasta con una línea. Hay gente que grafica las relaciones normales con una línea y pues no pasa nada. Solo que para no saturar tanto el genograma, porque imagínense líneas por todos lados, uno representa más que todo las significativas. Repito, tanto positivas como negativas. Pero si usted quiere unir con una sola línea las relaciones normales, las relaciones que son fuertes o que son, pero no así tanto, no tan unidos como cuando colocamos 2 líneas o 3 líneas, que ya es muy, muy unidos, ¿vale? Como suele pasar con el padre y uno de los hijos o con la pareja, por ejemplo. Bueno, y si se dan cuenta, fusionados pero conflictivos, vemos las 3 líneas pero con un zigzag, ¿sí? Entonces, profe, ¿qué quiere decir que son fusionados y conflictivos a la vez? De pronto encontramos relaciones que son fuertes, como por ejemplo la de 2 hermanos, ¿sí? Es decir, ellos se adoran, pero también chocan bastante, ¿sí? Entonces, ese tipo de relación son fusionados, pero a la vez conflictivos, ¿ya? Entonces, esa relación se grafica así como la estamos viendo acá. En el caso de que es conflictivo o pobre, ¿sí? No, tiene una relación bastante distante, conflictiva, estresante, entonces se grafica los zigzag. Ese zigzag, bueno, aquí los estoy mostrando un poco irregular, pero pueden ser así irregulares o pueden ser regulares, ¿sí? Así tipo plana. Bueno, unidos, como ya les dije, entre más líneas tenga, más unido va a ser.
hasta 4 líneas, ¿no? Ahora tampoco van a colocar 5, 4 líneas porque ya eso no está contemplado. El máximo de líneas para representar uniones son 3. Luego 2, que ya es unido, pero no tanto como la de 3 líneas, o una sola, ¿vale? Bueno, conflictivo ya dijimos que es el zigzag. Si además de ser conflictivos son bastante unidos o fusionados, entonces colocamos las 3 líneas y el zigzag también. Si simplemente es una relación pobre o conflictiva, entonces el zigzag solo. Si es distante, ¿sí? Simplemente ni mala ni buena, sino distante, entonces punteada, ¿sí? Y si están separados, bueno, ya esto lo vimos, que es una sola línea, ¿sí? Atravesadita. Ya vamos a mirar, no se preocupen. Yo quiero darle unos pasos para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de elaborar el genograma, ¿vale? Para nosotros elaborar el genograma, yo les voy a dar unos pasos para que no se me vayan a perder al momento de construirlo. Bueno, ya les dije que los datos deben estar completamente claritos. Uno lo que hace es anotarlos en una hojita, en un cuaderno o como deseen, anotar todos los datos. Bueno, el abuelo materno, el señor Federico Santos, el abuelo paterno, el señor tal, la abuela materna, la abuela paterna, me dijo que había nacido en tal fecha y que había muerto en tal fecha. Voy a sacar el cálculo de la edad, o entonces usted saca el cálculo de la edad que tenía cuando murió. Cuando la persona muere, se coloca la edad que tenía cuando murió, ¿vale? Bueno, entonces ya uno saca cuenta más o menos de cuánto tenía la persona cuando murió. Bueno, entonces usted lo primero que va a hacer es sacar toda esa información. Repito, ¿de dónde se obtiene esa información? Pues de la conversación que se tiene con la familia, ¿sí? De la entrevista que uno tiene con la familia. Es más, se diseña una entrevista exclusivamente para obtener todos los datos que vamos a necesitar para el genograma, ¿sí? Cómo estaba conformada y cómo era la relación y cuándo nació y de qué murió, cuándo murió, todos esos datos. Se obtienen a través de una entrevista. Bueno, entonces cuando ya usted tiene toda esa información y ya ha sacado cuenta de los años, de la edad que tenía, de hace cuánto murió, en qué año murió, entonces comenzamos con el primer paso. Ese primer paso es realizar la estructura, ¿sí? Es decir, cuadros y líneas, cuadros y círculos unidos por las líneas. Entonces, este es el primer paso. Bueno, ya sabemos que esta pareja está conformada por el señor, la señora y que tienen 4 hijos. Un hijo mayor, luego sigue la niña tal, luego el niño tal y por último la niña menor que es tal. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Montar la estructura, es decir, cuadrados, círculos y las líneas de esa estructura, como este ejemplo que estamos viendo acá. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando ya tenemos los cuadrados, los círculos ya representados, dependiendo la información que ya tenemos en nuestra hojita, entonces vamos al segundo paso y es colocar la información, lo que yo les decía que se conoce como leyenda, la información de cada una de esas personas. Entonces, lo primero colocamos la edad adentro, ¿sí? Colocamos el nombre completo, colocamos la fecha de nacimiento, colocamos la fecha de muerte si murió, colocamos si tiene alguna enfermedad, se coloca la enfermedad y si ya murió, la razón de la cual murió, se coloca la ocupación, en este caso es constructor, si es un niño, entonces se coloca estudiante de 8º grado, ¿sí? Y si se tiene el dato del colegio, se puede colocar el dato del colegio, ¿vale? Si es ingeniera, ingeniera de sistema, ¿vale? Dependiendo la información que se tenga para uno completar esta leyenda. Entre más completa esté, muchísimo mejor, porque vamos a poder hacer un mejor análisis y comprensión. Luego que colocamos la leyenda, procedemos a colocar fechas, ¿sí? Por ejemplo, de matrimonios, de separaciones,
de uniones libres, que son las fechas que se colocan, las de nacimiento, las de muerte, que se colocan en la misma leyenda, ¿vale? Eso es lo segundo. Repito, primero, bueno, que no estaba ahí, se hace en una hojita la organización de toda la información, se calculan los años, la fecha, todo eso. Luego se hacen los cuadrados y los círculos para representar ya la estructura como tal. Luego que ya tenemos los cuadraditos y los círculos, comenzamos a colocar la leyenda, es decir, la información de cada uno de ellos. Luego que ya tenemos la leyenda y la información de cada uno de ellos, el tercer paso es comenzar a representar las relaciones significativas. Fíjense que este es un familiograma, porque solamente estamos hablando de la familia núcleo, ¿sí? Entonces, en el familiograma, hay dos relaciones significativas por representar, y es la relación fuerte que existe entre el padre con las dos hijas, ¿sí? Con Claudia y Daniela. No quiere decir que la mamá no tenga una buena relación, ¿sí? Si no se grafica es porque una relación normal, pero si usted quiere puede colocar una sola línea, ya usted sabe que sí, que tienen relación no tan fuerte como la que tienen con el papá, ¿sí? Vamos a suponer que si la relación fuera conflictiva, entonces se coloca el zigzag con ambas, ¿sí? Dependiendo. O sea, ¿qué se resaltó de las relaciones de esta familia? Que el padre tiene una relación fuerte con las dos hijas. Fue lo único que se pudo resaltar, ¿vale? De lo demás no lo vamos a inventar. Si esa fue la información que tenemos, esa es la que vamos a colocar. Y cuarto, bueno, en el caso del genograma, se encierra el familiograma. Es decir, cuando ya tenemos la estructura completa del genograma, entonces colocamos, encerramos ya el familiograma, que viene siendo la familia núcleo, la familia que habita, ¿sí? La familia con la cual estamos trabajando. Fíjense este familiograma que nosotros seleccionamos acá, ¿sí? Este es el familiograma. Entonces vemos que la pareja, el señor y la señora, viven con sus dos hijos menores, un hombre y una mujer. No viven con el hijo mayor, ¿sí? Quizás se casó, quizás vive en otra ciudad, no sé, no sabemos. Y también viven con la suegra, con la abuelita, es decir, con la mamá de ella, ¿sí? Entonces, en esta familia está conformada por la pareja, la madre de ella, que viene siendo la suegra de él, y la abuelita de los niños, y los dos niños, un niño y una niña, ¿ya? Es lo que podemos decir. Entonces, se va a encerrar la familia núcleo. Vamos a suponer que también vive el abuelo, entonces se encierra el abuelo también, ¿ya? Eso ya es lo último que se hace. Entonces, dos cosas que quiero aclararle. Profesora, nos dice que el genograma se grafica hasta 3 generaciones. Y si yo nada más tengo información de 2, no importa, lo puedes hacer de 2, no pasa nada, ¿sí? Solo que deben tener en cuenta que se hace hasta la 3ª generación. Si tú lo quieres hacer de 1, de 2, ya no pasa nada. Bueno, y lo otro que quiero decirles es que cuando hay un dato que usted no conoce porque sencillamente ni haciendo cálculos se lo pudo saber, ¿sí? No le dio fecha de nacimiento, no le dio fecha de muerte, y eso pasa mucho, por lo menos cuando estamos indagando por los abuelos, por los bisabuelos. No, la verdad yo no lo conocí, la verdad no tengo idea. Usted coloca el signo interrogación. Vamos a suponer N, es decir, fecha de nacimiento, coloca el signo interrogación, ¿sí? O razón de muerte, si no lo conoce, signo de interrogación, ¿sí? Pero no nos vamos a colocar a inventar nada. Si usted no conoce los años, porque no pudo sacar la cuenta, entonces dentro del cuadradito, signo de interrogación, ¿vale? No vamos a colocarnos a inventar datos. Si no se conoce, no se conoce. No sé si ustedes ven aquí este ejemplo. En la causa de muerte también pueden colocar causa desconocida y no pasa nada. Simplemente no se conoce la causa de la muerte, ¿ya? Repito, vamos a suponer que en la fecha de la muerte no se conoce. Usted coloca el signo de interrogación para que usted sepa. Cuando usted va el signo de interrogación es porque no se conoce la razón. Otra cosa que quiero comentarles, habrán familiogramas o genogramas en donde ustedes van a ver una de las personas
vamos a suponer este niño resaltado, entonces con línea doble, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero y ese cuadradito así resaltado, con bordes más oscuros o con línea doble, ¿qué quiere decir? En el caso particular, en donde se está revisando solo a una persona de esa familia, uno la resalta para indicar que yo estoy trabajando con esa persona en particular o con ese individuo, ¿sí? O estoy estudiando solo a ese individuo. Pero como nosotros estamos estudiando la familia completa, no vamos a hacer esa especificación. Eso lo utilizamos, por ejemplo, mucho nosotros los psicólogos, porque nosotros sí trabajamos más que todo a nivel individual. Entonces yo selecciono al individuo dentro de ese familiograma o dentro de ese genograma para que sepan que mi paciente es ese individuo, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir si se encuentran con eso. Pero lo único que sí deben tener claro es que como estamos trabajando con la familia entera, pues no vamos como a enfocarnos en uno solo, ¿vale? Entonces eso no va a pasar en este caso, pero sí es importante que conozcan eso. Entonces, este es un ejemplo como para que ustedes sepan, ¿sí? Vamos antes de hacer la descripción del ejemplo, a establecer como la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre genograma y familiograma? Uno, que el genograma, es más, tiene hasta la misma utilidad, solo que el familiograma, como nada más nos muestra la representación de la familia, puntual de la familia núcleo, pues no vamos a poder identificarla a lo largo del tiempo, es decir, otras generaciones, solo esa puntual. Pero sí vamos a poder identificar cómo está conformada la familia, el tipo de relaciones, ¿sí? Información general de cada una de las personas. Eso puntualmente el familiograma. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el genograma y el familiograma? Uno, que el genograma se dedica o se centra en la representación gráfica a lo largo del tiempo, es decir, de hasta 3 generaciones, mientras que el familiograma simplemente te representa la familia núcleo, nada más, ¿sí? De resto es lo mismo, utilizamos los mismos símbolos y el procedimiento es el mismo. Entonces, usted tiene dos opciones: hacer el familiograma y luego hacer el genograma y luego sacar el familiograma aparte, ¿sí? O dentro del mismo genograma seleccionar el familiograma, ¿sí? Es como lo más lógico. Pero esto también se puede hacer por separado y no pasa nada. Usted hace el genograma, repito, y luego por aparte grafica el familiograma, ¿vale? Bueno, entonces miremos este ejemplo. Aquí tenemos la familia núcleo, es esta, está conformada por Luis Mir y por Carmen García. Él es mecánico, bueno, aquí faltó otra información, si se conocía, quizás no tiene enfermedad, y Carmen es maestra. Él tiene 50 años, ella tiene 49 años. Se casaron en 1988. Tuvieron 3 hijos. La mayor, que es Carmen, y tuvieron un par de gemelos disigóticos, del cual uno es hombre y otro es mujer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Jorge Mir y Pilar Mir son los hijos menores. ¿Qué podemos ver acá? Que Carmen se casó, ¿sí? Este señor que vemos aquí graficado es el esposo de Carmen. Y se dan cuenta, no está conectado con ninguno porque es alguien pues adicional, ¿sí? Es el esposo de ella, que vivieron juntos en unión libre, como lo pueden ver acá, ¿sí? Esta C significa de casar o de unirse, pero aquí no se hace la especificación del tipo de unión. Entonces vamos a suponer que esa no es C, sino una U, ¿ya? U, profesor, ¿y usted de dónde saca que es unión libre? Pues la línea nos lo está indicando. Fue una unión libre, ¿sí? O una unión esporádica, si lo quieren ver así. Entonces, esa unión se dio en el 2010, ¿sí? Pero se separaron 2 años después. Entonces, vemos que Carmen se unió con su novio, con Javier,
en el 2010, pero se separó 2 años después. Profesor, ¿y usted cómo sabe que se separó? Uno, por la fecha y dos, por esta lineecita atravesada que está aquí. Esta línea atravesada es de separación. De esa unión nació Isaac. Isaac tiene 3 años y aquí nos dice que actualmente presenta problemas de agresividad. ¿Vale? Entonces, actualmente, de acuerdo a este familiograma, nos indica que vive Luis con Carmen, es decir, la pareja, sus 3 hijos y la nietecita, es decir, la hija de Carmen. Me imagino que porque se separó de Javier. ¿Qué más podemos resaltar de este familiograma? Que el señor Luis tiene 2 hermanas mayores, de las cuales una murió cuando tenía 33 años. Profesora, ¿y por qué tiene 33 años y está antes? Porque esta fecha de 33 no quiere decir que actualmente tenga 33, sino que cuando murió tenía 33. Para nosotros saber la edad actual tendríamos que mirar la fecha en la que murió que no se tiene aquí. ¿Ya? Entonces, muy posiblemente debe ser menor que 54, menor que 54 y menor que 50, ¿vale? Porque se supone que está en medio de Rosa y en medio de Luis, ¿ya? Entonces, por eso es lo único que puedo deducir porque no tenemos la fecha de la muerte como para calcular. Entonces, por eso dice aquí 33, porque cuando murió María tenía 33, ¿ya? Pero hoy día debe tener más, 50 y pico. Le pongo yo 53 o 52 o 51. Debía tener. Profesor, ¿y dónde saca eso? Amores, por la ubicación, ¿ya? Entonces tenemos que Rosa es la mayor, Rosa está viva y tiene 54 años hoy día. Entonces, Luis tuvo 2 hermanas, ¿ya? Mientras que Carmen es la mayor. Carmen es la mayor de 3 hermanos. Ella que tiene 49, su hermano que le sigue que murió, me imagino que debe ser reciente, cuando tenía 47 años. Tampoco tiene la fecha de la muerte, ¿sí? Y el menor que está vivo, que bueno, dice Isabel García, supongo que Isabel es un nombre de hombre, porque está un cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Que los abuelos maternos solamente vive el señor porque la señora murió cuando tenía 71 años. Si se dan cuenta, la señora, la abuela era mayor. Y de los abuelos paternos, ambos murieron. Es lo que podemos decir, uno de cáncer y el otro pues dice que anfropatía. Anfropatía, sí. Que bueno, listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos resaltar de este ejemplo? Que Carmen tiene una relación conflictiva con su tía, la abogada, con Rosa. Sí, es lo que podemos resaltar. Una relación pues unida pero a la vez muy conflictiva con su tía. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, creería que eso es como el análisis que podemos hacer de este familiograma. ¿Vale? Ahora vamos a repasar brevemente lo que es el ecomapa. Bueno, ya establecimos la diferencia, ¿verdad? El ecomapa, a diferencia del familiograma y el genograma, que nos va a permitir obtener una gráfica de la dinámica interna, más que todo de la familia. El ecomapa, por el contrario, nos va a permitir conocer la relación, pero con el exterior, ¿sí? La relación con otros sistemas, la relación con otros sectores, ¿sí? Entonces se dice que el ecomapa es un complemento del familiograma. Se dice también que permite la comprensión del entorno en el que se desarrolla la vida de las familias a cargo, el entorno en el que se desarrolla. Tercero, tiene el propósito de representar la familia y sus contactos con otras dimensiones o sistemas. ¿Cuáles pueden ser esos otros sistemas u otras dimensiones? La familia extensa, es decir, los abuelos, los tíos, cómo es la relación de la familia con el resto de la familia.
recursos económicos, ¿sí? En cuanto al área económica, al área de recreación, de religión, de vivienda, de alimentación, de amigos, de instituciones de salud, de educación, de trabajo, de recursos naturales, entre otros. Otro aspecto importante es que nos permite identificar los recursos extrafamiliares y estresores. Nos permite conocer el entorno en el que se desarrolla la familia, ¿sí? Y está conformado por un círculo central. En ese círculo central vamos a graficar la familia núcleo, es decir, el familiograma. Y por círculos alrededores. En esos círculos alrededores vamos a ubicar estas dimensiones que están acá. Y por unas relaciones entre el círculo donde va a estar el familiograma con cada uno de los circulitos que va a representar los sistemas. Ya se los voy a mostrar. Profesora, ¿y necesariamente tienen que ir todas estas áreas? No, eso depende de las áreas con las cuales se tiene contacto. Vamos a suponer, fíjense que aquí no está deporte y resulta que uno de los chicos es deportista y tiene una relación muy fuerte con el deporte. Entonces yo agrego un circulito que diga deporte, ¿ya? Recreación, no, en recreación no va porque ellos no, nada de recreación. Bueno, listo, entonces no se coloca recreación. Entonces, los círculos con las distintas áreas o los sistemas con los cuales se relacione va a depender de acuerdo a la información que tenga que te dé la familia, ¿ya? Si usted decide qué círculos van y qué no van. Miremos un ejemplo. Aquí, bueno, recuerden que en el círculo central va la familia núcleo. Esa familia núcleo, esta familia está conformada por el señor, la señora, el señor Juan, la señora Lucía, María, que es la hija mayor, y Miguel, que es el hijo menor, ¿sí? Entonces se representa cada uno de ellos con, bueno, decimos cada uno porque cada uno va a tener una relación muy diferente con los distintos sistemas. Por ejemplo, los padres trabajan, los hijos no trabajan. Entonces, por eso se especifica a cada uno de los miembros. Entonces, miremos. En el caso de Lucía, que es la madre, ella tiene una relación muy fuerte con salud, ¿sí? Lo que nos puede hacer pensar dos cosas. Uno, que tiene alguna enfermedad, o dos, pues que se preocupa demasiado por su salud. Nos dice de Lucía que tiene una relación muy conflictiva. Si se dan cuenta, se utilizan las mismas relaciones. Una relación muy conflictiva con la familia extensa, es decir, con sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. Y que tiene una relación de una sola línea, es decir, normal, con enfermera, ¿sí? Lo que nos confirmaría una posible enfermedad, ¿ya? Miguel, ¿qué nos dice de Miguel? Que Miguel tiene una relación normal con los amigos, perdón, y con la escuela. Profe, ¿qué quiere decir estas dos flechitas? Estas flechitas en doble sentido. Resulta que esa relación puede ser en un solo sentido o en dos sentidos. En este caso, miren el ejemplo de Juan con el trabajo. Dice que tiene una relación muy fuerte con el trabajo. Entonces vemos que va una flechita para acá y otra flechita hacia Juan, ¿sí? Quiere decir que la relación es en doble sentido. Juan se entrega el trabajo y a la vez el trabajo le exige a Juan, ¿sí? Miremos acá en salud. En cuanto a salud, con Lucía está en un solo sentido. Es decir, que la relación va más que todo de Lucía hacia salud o el compromiso. Miren en el caso de la enfermera, el compromiso va más de la enfermera hacia Lucía. Es decir, en un solo sentido se identifica la relación. Miren en el caso de los amigos de Miguel, en doble sentido, ¿sí? Una relación normal en doble sentido, los amigos le corresponden de la misma manera, ¿ya? Y lo mismo la escuela. Vamos a suponer que Miguel tuviera una relación conflictiva, entonces la vemos en un solo sentido, es decir, de Miguel hacia los amigos. Quiere decir que Miguel es el que provocaría o el que transmite ese conflicto hacia los amigos. ¿Ya? Si las flechas estuvieran en doble sentido, indicaría que esa relación conflictiva es por
por ambas partes. Entonces, para que tengan en cuenta lo que significa estas flechas en doble sentido, hay ecomapas que no la tienen, ¿ya? Pero este es un ecomapa completo que indica, porque hay que tener en cuenta que las relaciones se debe identificar ambos sentidos, ¿vale? Entonces, de esta manera lo podemos tener mucho más completo. Es decir, de qué parte, de cuál de las dos partes proviene, si es de las dos o si es de uno solo. Entonces, seguimos. Miren el caso de María. María tiene una relación muy fuerte, vemos dos líneas con recreación, con el novio y con el colegio más o menos. Vemos que el colegio prácticamente es el que está comprometido con ella. Ella no, mientras que con recreación vemos las dos flechitas en doble sentido, lo que nos indica que María no tiene la edad, pero me imagino que debe ser una adolescente, está bastante distraída, ¿sí? Con otras cosas distintas a las académicas. En el caso de Juan, vemos que, como ya les dije, tiene una relación fuerte con el trabajo, pero una relación distante, ¿sí? Separada, con los amigos. Y posiblemente se debe a esta entrega total que tiene con el trabajo. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de familiograma. Si se dan cuenta, por lo menos Juan no tiene relación con salud, quizás porque hasta el momento todo está bien, ¿ya? Entonces, depende, estos círculos van a depender de las relaciones que tenga cada uno de los miembros con otros sistemas o con otras áreas o con otras dimensiones, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Eso es lo que va a determinar qué círculos vamos a colocar, ¿ya? Entonces fíjense aquí, fíjense que Lucía no tiene relación con trabajo, lo que nos hace pensar que Lucía quizás no trabaja, ¿sí? Y como les digo, fíjense que la situación que nos muestra el ecomapa nos hace pensar que Lucía está un poco enferma, ¿ya? Que Miguel pues tiene una relación normal con sus amigos y con sus escuelas, que aquí la dificultad la podemos encontrar en María, y que Juan está completamente dedicado al trabajo, quizás porque es el que provee el sustento diario y se ha alejado bastante de sus amigos. ¿Sí? Es como el análisis que podemos hacer de este ecomapa. ¿Vale? Entonces el ecomapa, como les acabo de decir, es un complemento del familiograma, porque el familiograma solo y el genograma nos va a permitir conocer información interna, ¿sí? De la, como ya les dije, de la estructura, de los patrones, del ciclo vital, de las relaciones, pero el ecomapa ya nos va a permitir conocer relación de esa familia núcleo con el exterior, es decir, con otros sistemas, con otras áreas, con otras dimensiones, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Lo ideal es que esté también acompañando el familiograma para poder identificar cómo están esas relaciones externas. Listo, chicos. Bueno, y las relaciones, pues las mismas que ya revisamos, si es conflictiva, el zigzag o las lineecitas atravesadas, si es muy fuerte, doble línea, si es demasiado fuerte, las tres líneas, eso depende, ¿vale? Entonces, las conexiones o las relaciones, las mismas que revisamos hace un momento, son las que se utilizan para el ecomapa. Y listo, chicos, cualquier duda las aclaramos por los distintos medios que ya hemos dispuestos. Que estén muy bien y muchas gracias.